Bueno, yo soy Beatriz Franganillo, responsable de Desarrollo de Negocio Institucional en la gestora Santa Lucía. Ya me conocéis casi todos y bueno, pues hoy, como sabéis, vamos a hacer un webinar como los webinars habituales, trimestrales que venimos haciendo, pero el de hoy va a ser diferente porque os vamos a presentar una nueva estrategia que hemos lanzado hace unos meses y bueno, pues la estrategia sobre todo es una estrategia global. Ahora os contaremos más en profundidad, pero bueno, viene a completar la gama, ¿no?, que teníamos en renta variable. Es una estrategia, bueno, pues que invierte en compañías de calidad y que ahora el equipo os comentará más en profundidad, pero sobre todo, bueno, pues para daros una pincelada, son empresas que dominan industrias concentradas, con crecimientos altos, apoyados en tendencias claras a largo plazo. Aquí, bueno, pues deciros como siempre que nos encantaría que nos hagáis preguntas a lo largo de la presentación para que sea una charla dinámica, aprovechar que tenemos aquí al equipo gestor al completo y bueno, pues las podéis ir haciendo ahí en esa cajita de preguntas que veis en el apartado de Zoom y las iremos contestando, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya sabéis unos datos sobre el grupo, ya prácticamente todos nos conocéis, pero bueno, hay alguna cara nueva por ahí, entonces bueno, simplemente comentaros que somos una compañía de capital privado, el año pasado pues cumplimos 100 años de historia, más que consolidado, y ahí tenéis las cifras, ¿no? 13 billones en activos, pues más de 3.500 millones en ingresos, rating single A por Fitch, el ratio de solvencia, bueno, pues que incluso se ha incrementado este último año, y ahí tenéis, bueno, pues el volumen en cuanto a clientes y empleos, ¿no? Y luego, bueno, pues abajo a la izquierda tenéis las compañías que forman parte del grupo y a la derecha, pues los 4 pilares de negocio del grupo que como no puede ser de otra manera, pues formamos parte del área de gestión de activos, ¿no? En la gestora. Aquí tenéis, bueno, pues la línea temporal de la gestora, aunque realmente somos jóvenes porque bueno, fundamos en el año 2018, los productos y los equipos pues tienen un track record mucho más amplio, ¿no? En el año 2017 es cuando se produce la fusión con Aviva Gestión y la compra de Aviva Vida y Pensiones y bueno, pues esto viene previamente de una forma de crecimiento por parte del grupo de entrar dentro del mundo de la gestión de activos, ¿no? Dentro de la parte del grupo asegurador. Y bueno, a la derecha pues tenéis dos tartitas, ¿no?, en las que se ve como el volumen que gestionamos, que está en torno a unos 4.300 millones. Ahí hay parte en planes de pensiones y réplicas en fondos de inversión. Hay recordaros también que bueno, pues somos la marca blanca de la parte de pensiones de Unicaja y recientemente pues nos ha entrado en torno a unos 400 millones de otra parte que tenemos de Liberbank y de CCM, ¿no? Y en la parte de fondos de inversión, que es la parte de arriba, pues veis que gestionamos en torno a unos 1.300 millones de euros y bueno, pues sobre todo donde más nos focalizamos es en la parte de renta fija y de renta variable, ¿no? Ahí recordaros que cerca del 50% del volumen pertenece al balance de la compañía de seguros, es donde está invertido el balance de la compañía de seguros, con lo cual coinvertimos, ¿no?, con nuestros partícipes. Y aquí tenéis al equipo gestor, que también, bueno, pues prácticamente todos les conocéis. Además, hoy, bueno, estamos de enhorabuena porque les han conseguido el Single A por Citywire, que como sabéis, bueno, pues se ofrece en función del ratio riesgo-rentabilidad en los últimos 3 años frente a índices de referencia y, bueno, pues yo creo que, bueno, pues es el resultado de la consistencia, ¿no?, en la gestión que ha tenido el equipo estos últimos años. Aquí conocéis al equipo y van a hablar cada uno de ellos, así que no interrumpo mucho más. Simplemente comentaros que Antonio es el responsable del equipo. Él junto con Kevin se incorporaron en la gestora desde el comienzo de la fusión de Santa Lucía Asset Management en el año 2017. Y bueno, Juan Jonas se nos incorporó con nosotros hace ya un añito y bueno, él venía de la parte del balance de la compañía de seguros, o sea que ya estaba dentro del grupo, ¿no? Y además previamente, bueno, pues tanto Antonio como Juan ya habían trabajado conjuntamente en otras entidades, ¿no? Es un equipo pues muy fundamental, un equipo muy bottom-up en las decisiones de inversión del fondo y bueno, que se potencia mucho en la calidad, en búsqueda de compañías de máxima calidad. Ahora se explicarán qué es la calidad para nosotros y también poniendo foco en el precio, ¿no? Así que, Antonio, te doy paso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en un nuevo webinar. Pues vamos a hablar precisamente, como comentaba Beatriz, de la nueva estrategia que hemos lanzado el día 24 de marzo.
con el Fondo Santa Lucía Quality Acciones. Quizá un poquito antes de entrar en materia con lo que es el propio fondo, queríamos recapitular un poco cuál es la filosofía de inversión. Y bueno, somos inversores a largo plazo, como no puede ser de otra manera. Seleccionamos, compramos y mantenemos buenos negocios. Aquí subrayo la palabra mantenemos. Queremos estar invertidos en las mejores compañías del mundo y dejar que hagan el trabajo por nosotros, dejar a los equipos gestores que trabajen y a las compañías generar valor, que ahora vamos a ver un poco cómo pensamos que lo pueden hacer. No sobrepagamos, esto es muy importante y luego también entraremos un poco más en profundidad porque pensamos que efectivamente no sobrepagamos cuando compramos las mejores compañías del mundo. Y buscamos compañías donde el tiempo corra a favor. Estamos convencidos que las mejores compañías del mundo, el tiempo siempre corre a su favor y además, bueno, pues es quizá el gran aprendizaje que sacamos de la época del COVID-19, estar siempre invertidos en compañías donde el tiempo corra a favor. Decimos que huimos de la épica. ¿Qué queremos decir con esto? No estamos interesados en comprar negocios que, bueno, por valoración parezca que puedan doblar o triplicar. Queremos estar en compañías que compongan bien en el largo plazo, que compongan a tasas satisfactorias y por eso también, bueno, pues hemos creado este fondo y esta nueva cartera. Evitamos las modas. Esto, bueno, pues lo voy a relacionar un poco con lo que estamos viviendo de inteligencia artificial y de Nvidia. No estamos invertidos en Nvidia a pesar de que es una compañía que está dentro de nuestro universo de inversión y que, bueno, nos gustaría tener al precio adecuado, pero estamos evitando, bueno, pues, ese boom, esa moda y esos múltiplos que hay que pagar ahora mismo por Nvidia, que también, bueno, pues se relaciona mucho con el hecho de que no sobrepagamos por las compañías. Ponemos mucho foco en la cultura de las compañías. Nos gusta más que la compañía tenga una buena cultura a que el equipo gestor o que un gestor sea especialmente bueno, porque bueno, pues las personas pasan, pero la cultura permanece. Y bueno, pues decimos que aprendemos de nuestros errores, que es lo que debemos hacer, porque pues nos equivocamos como todo el mundo, ¿no? Bien, entonces, entrando un poco en materia, ¿qué es para nosotros una compañía de calidad? Buscamos compañías que sean completamente dominantes y líderes en su mercado, que por lo tanto buscamos estructuras de mercado que estén formadas por monopolios u oligopolios. Compañías que operen este tipo de estructuras de mercado van a tener barreras de entrada muy fuertes y normalmente infranqueables. Es el tipo de negocio en el que queremos estar invertido. Buscamos compañías que, por supuesto, su rentabilidad no solo cubra el coste de capital, sino que sea muy superior al mismo y que puedan generar muchísima caja, porque lo que queremos es que reinviertan esa caja en el negocio a tasas incrementales. Estos 4 pilares son muy importantes, pero una compañía puede cumplir todo eso y ser una trampa de valor. Por lo tanto, el quinto pilar que buscamos en las compañías, al que le damos mucha importancia, es que las compañías sean capaces de crecer estructuralmente y que tengan una longevidad importante en ese crecimiento, porque eso es lo que va a hacer que el tiempo juegue a favor de la compañía. ¿Y qué no es para nosotros una compañía de calidad? ¿No? Bueno, pues el quality investing al final lo que hace es alejarnos un poco de compañías de materias primas, a todo aquello que sea muy cíclico. En el Santa Lucía Quality Acciones no vamos a tener ni compañías de materias primas ni vamos a tener negocios como aquellos más financieros, bancos, aseguradoras y bueno, pues huimos también de esa gestión personalista que había mencionado antes y no hacemos quality discovery. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos tener las compañías que son las ganadoras del futuro, por supuesto, pero queremos tener las compañías que ya han ganado. Es decir, que ya son tan dominantes en su sector que van a ser capaces de extraer esos retornos incrementales. No queremos descubrir la nueva maravilla, la nueva joya. Aquí hacemos un poco, bueno, pues me voy a decir, el juego para que veamos juntos, ¿no? por qué le damos tanta importancia al retorno sobre el capital empleado y cómo el retorno sobre el capital empleado va a ser lo que realmente determine la rentabilidad que extraigamos de nuestra inversión. Tenemos la compañía A y la compañía B. La compañía A tiene un ROCE del 20% y la compañía B un ROCE del 10%. Así visto, pues es muy fácil, no hay que invertir en la compañía A. Pero ¿y si decimos que la compañía A cotiza el doble de cara, es decir, con un múltiplo de 4 veces sobre su valor en libros frente al múltiplo de 2 veces en su valor en libros de la compañía B? Pues ya nos pueden salir dudas y podemos un poco caer en esos cantos de sirena de la valoración. Además, ¿qué pasa si pasada la vida de un inversor, cuando llega el momento de vender la compañía, la vida del inversor aquí la definimos como 40 años, ¿qué pasa si al vender esa compañía, la compañía A ha perdido la mitad del múltiplo y la compañía B se ha revalorizado hasta 4 veces su valor en libros?
Bien, pues si nos hemos mantenido en la compañía A, tendremos una rentabilidad muy superior, porque la rentabilidad en el largo plazo se va a acercar, sin lugar a dudas, a ese retorno sobre el capital empleado. Por eso pensamos que hay que estar en las compañías que son realmente capaces de mantener esos roces elevados, un poco, bueno, pues independientemente de que haya otras que tienen un roce peor y donde la valoración en un primer momento puede parecer muy atractiva. Y lo atamos también un poco con el crecimiento, ¿no? Pensamos que el mercado es especialmente malo en valorar las compañías que tienen compañías de este tipo, ¿no? Donde es muy malo entendiendo la longevidad del crecimiento y la duración que realmente tienen estos negocios. Aquí ponemos el ejemplo de cómo es el consenso tradicional. El consenso normalmente suele decir, el consenso de analistas de mercado suele decir que una compañía es capaz de crecer a un X%, aquí estamos poniendo, bueno, pues entre el entorno del 8 y el 7%, 6%, y que de repente, pues dentro de unos años, para hacer la estimación más fácil, ese crecimiento decae a una tasa ya estática hasta el futuro, que en este ejemplo ponemos el 3%. Bien, nosotros queremos estar en estos negocios donde el margen de seguridad es precisamente la calidad y ¿qué va a hacer eso? Que va a evitar que tengamos esa caída a un crecimiento muy inferior y por lo tanto el mercado nos va a pagar esa prima de paciencia. Y según van pasando los años vamos a ir atrapando, pues un poco la parte que veis sombreada en el gráfico es lo que pensamos que vamos a ir atrapando, porque esas compañías realmente no van a tener esa caída en valoración, no van a tener esa contracción en múltiplo que muchas veces se espera por el mercado. Entonces, en definitiva, buscamos en Santa Lucía Quality Acciones estas empresas que dominan industrias concentradas, que gozan de ese crecimiento elevado estructural, con claras tendencias que lo apoyan y, bueno, y además sociales para invertir en el largo plazo. Por lo tanto, un poco pues nuestro universo de inversión queda formado, nuestro universo de productos queda formado por un universo global, que es el Santa Lucía Quality Acciones, donde tenemos las mejores compañías del mundo. Tenemos 35 compañías en cartera, pero tenemos identificado un universo de inversión de alrededor de 80 compañías. A partir de ahí luego tenemos los fondos europeos, donde hay un universo europeo. Toda compañía europea que está en el universo global, en el fondo global, en el Santa Lucía Quality Acciones, forma parte de la cartera europea. Y aquí decimos que el universo de inversión es de 30 más 70 compañías. Queriendo decir eso, bueno, pues que hay 30 compañías que están dentro del universo global de 80 compañías y 70 compañías adicionales que entendemos que son de calidad suficiente en Europa, pero que les falta ese escalón de calidad para considerarlas realmente un candidato a formar parte del universo global. Y luego pues tenemos las carteras españolas, donde bueno, pues aquí ya el universo de inversión se reduce drásticamente hice unas 120 compañías cotizadas en España y donde realmente pues, bueno, las compañías no tienen esa calidad que exigimos. Aquí identificamos unas 50 compañías donde estaríamos más o menos cómodos invirtiendo. Bueno, aquí es repetir un poco lo mismo, el universo global formado por las mejores compañías del mundo, el europeo por las mejores compañías de Europa y el universo ibérico formado por las mejores compañías de España y Portugal. Además, un poco destacar que el fondo es artículo 8, tanto el Santa Lucía Eurobolsa como el Santa Lucía Quality Acciones son artículo 8. Esto quiere decir que el fondo tiene criterios excluyentes y criterios best in class. Los criterios excluyentes son los que veis ahí. Básicamente buscamos compañías que emitan menos de 1.000 toneladas de CO2 al año por cada millón de euros que invertimos en el emisor, compañías que generen menos de 50 toneladas en residuos peligrosos y compañías cuya brecha salarial sea inferior al 50% entre hombres y mujeres. En cuanto a los criterios best in class, tenemos un proveedor externo que nos ayuda a ratear las compañías, que es Clarity, donde, bueno, pues básicamente ninguna compañía que tenga una nota inferior a 40 va a entrar en cartera nunca y el promedio de la cartera debe tener una nota superior a 60. Por lo tanto, pues le estamos dando aquí ya mucha importancia a todos los criterios ESG. Y voy a darle paso a Kevin, que os va a comentar en más profundidad bueno, pues la estructura de la cartera que tenemos en cartera y los múltiplos de la misma. Perfecto, Antonio.
Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por asistir en el día de hoy a este webinar. En primer principio, un poco, como mencionaba ya Antonio, un poco todas las cualidades que vemos en una compañía o que esperamos que una compañía tenga para que tenga cabida en el fondo, vale acotar que en general somos inversores bottom-up. O sea, nos importa mucho lo que es el tema de la compañía. Nos centramos mucho en las características cualitativas y cuantitativas de todas ellas. Pero es importante resaltar que todas estas compañías comparten lo que definimos como nichos de valor, los cuales son industrias o segmentos que gozan de un crecimiento prolongado en el tiempo basado en tendencias estructurales, como puede ser el caso del consumo, ya viniendo principalmente de la penetración en mercados emergentes, la conveniencia del consumo online, así como un poco la premiumización del consumo a través de las campañas que se viven hoy en día de compra menos y compra mejor. Otro ejemplo serían las ciencias de la salud, partiendo del envejecimiento poblacional que viene derivado del incremento de la esperanza de vida, aumentando así todo lo que viene siendo el tamaño de mercado y por ende el volumen de personas que necesitan o que requieren de sus productos y servicios. Una vez más, también podemos resaltar el tema de los semiconductores, que al final el tema tecnológico, si nos vamos a la parte baja de la cadena de valor, los semiconductores es un área crítica y es muy importante para todo el desarrollo tecnológico. El hardware es necesario y decisivo para el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías que permiten seguir el incremento de poder computacional, que es tan importante para el procesamiento de datos. Y ya en la inversión en tecnología, más en el hecho de software y servicios IT, cada vez representa un porcentaje superior en el porcentaje de GDP mundial y que se espera que sigan las inversiones muy por encima del resto de sectores. Y vale acotar, como mencionaba Antonio, que estando invirtiendo en las compañías líderes de cada uno de estos sectores, la capacidad que tienen estas compañías para invertir, tanto en R&D como incremento de capacidades, es muy diferencial a la hora de sacar nuevas innovaciones y seguir manteniéndose líder en cada una de sus industrias. Aquí podemos ver un poco ejemplos de compañías que están en cada uno de estos nichos de valor que consideramos líderes indiscutibles a nivel global en cada uno de sus nichos. Un poco Coloplast, que es tema de compañías de productos de ostomía, que es líder en un triopolio. Edward Life Science también compite como líder en tema de enfermedades más del corazón, como puede ser problemas en la válvula aórtica, y un poco seguimos con cada una de ellas. En la parte de tecnología, un poco también vemos un poco los principales líderes que pensamos que ya han ganado la carrera en el sentido de quiénes van a seguir creciendo junto con el mercado y un poco también el resto de consumo, plataformas y oligopolios industriales. Perfecto. En esta diapositiva podemos observar un poco la distribución por sectores, donde la tecnología, el consumo y la salud representan alrededor de un 75%. Y en cuanto a la región, dada la casuística de nuestras compañías, son principalmente las compañías americanas las que tienen más peso dentro del sector a nivel de país. Esto viene un poco también dado obviamente, todas estas compañías globales que ya han conseguido una cierta cuota de mercado muy amplia, creciendo tanto en Estados Unidos, Europa y Asia, han hecho que ya obviamente ganen un peso relevante. Como todos sabemos, son las compañías americanas las que ya han conseguido ese nivel de escalabilidad y apalancamiento operativo que les permite operar como líderes en mercados oligopolísticos. Es por eso también, como comentaba, que el fondo tiene alrededor de un 56% de exposición a Estados Unidos y cabe destacar que la exposición de ventas de la cartera a China es un poco inferior al 10%, que creo que es un poco importante con todo el tema actualmente geopolítico, como está un poco influenciando el hecho de la exposición a China. Son algunas compañías, obviamente, que tienen una exposición limitada y en total la cartera tiene alrededor de cercano al 10% de sus ventas en esta región. Bueno, más adelante aquí podemos ver un poco como continuación la exposición por divisa, donde nuevamente por naturaleza, dado lo mencionado anteriormente, el fondo está largo de dólar y no se hedgea la divisa. Como inversores a largo plazo, tenemos en cuenta que las compañías en cartera están y operan principalmente en países desarrollados con políticas económicas muy estables y esperamos que por la misma naturaleza de estos mercados fluctúen dentro de un rango dependiendo de los momentos del ciclo económico y convirtiendo sus medias en base a inflación, curvas forward y paridad de tasas de tipo de interés. Aparte, obviamente, al ser compañías americanas con exposición global y ventas en todo el mundo, distribuidas casi terciariamente en APAC, EMEA y Norteamérica, si el dólar se deprecia, todos estos ingresos tienen un efecto positivo por el efecto de traslación a Estados Unidos. Y es cierto también que en momentos de debilidad económica, muchos inversores se refugian en el cash, que nos da más concretamente el dólar. Así que consideramos que existe en la cartera un hedge natural ante este riesgo. En cuanto a la capitalización, bueno, existe un sesgo natural
o nuevamente por todo lo que mencionábamos anteriormente, a compañías de mayor tamaño, que viene relacionado de manera intrínseca al hecho de que las compañías que están en cartera llevan décadas forjando esa posición de liderazgo dentro de cada una de sus industrias, habiendo capturado casi la totalidad de cuota de mercado con sus respectivos sectores, y un poco es lo que define todas estas compañías que hacen que ya hayan crecido y hayan tenido el tamaño que tienen actualmente. Dicho todo esto, siempre mencionar que no somos reacios al tamaño como tal, sino directamente es una consecuencia natural del estilo, porque incluso, como nos mencionará Juan, la última incorporación a cartera es una compañía que no es de gran capitalización, pero forma parte de un monopolio importante y relevante que se mantendrá en el tiempo. Aquí puede ver un poco como ejercicio de transparencia, cómo está conformada la cartera. Las decisiones de cómo se incorporan las compañías son todas consensuadas entre el equipo. Cada uno de nosotros es generalista, nos vemos todos y no encasillamos valores individualmente. Es cierto porque por nuestro background y por gustos, al final siempre cada uno se enfoca un poco más en algún otro sector, pero siempre al final nos vemos, cada uno nos vemos todos nos reunimos con la compañía cuando intentamos reunirnos con ella, y al final siempre de manera consensuada se hace una reunión donde se plantea la idea de inversión y se decide entre el equipo. Actualmente es un portafolio de 35 valores, tras una reciente incorporación, como mencionaba antes, de la que Juan nos hablará, y con un peso entre el 2 y el 4%, dependiendo de la convicción que tenemos en cada uno de los valores. Y por lo general, el fondo mantiene entre un 2 y un 3% de liquidez de media. Aquí un poco seguimos viendo lo que comentaba, las métricas, tanto por sectores, tecnología, consumo, salud. Es un resumen de todo lo que viene siendo exposición a la divisa por índice global, la representación de tecnología que operan en mercados finales muy diversos, que también es un poco relevante, que al final compañías tecnológicas al final centradas como nicho son las que son, pero después también todas las compañías, ya sean de consumo, industriales, etcétera, ya tienen un toque de tecnología, porque al final no solamente tienes que innovar en tus productos y servicios, sino que tienes que interconectar todo lo que viene siendo tu operativa para prestar un mejor servicio y a su vez para ser mucho más eficiente en coste. Y al final yo creo que creemos que al final la tecnología, por mucho que al final lo centremos en un nicho como tal, también forma parte de cada una de las compañías que están en cartera. Bueno, otro aspecto relevante que hemos identificado en la cartera y que caracteriza y habla muy bien de las compañías es su longevidad, ya que la media de edad está en torno a los 80 años y varias incluso superan los 100 años de antigüedad, siendo la más joven o teniendo la más joven cerca de 15 años, que viene siendo Spotify, como lo podemos ver. Esto deja ver que la robustez de las mismas, ya que han superado tantos ciclos económicos más o menos profundos, como shocks económicos y conflictos geopolíticos, podemos ver cómo han sobrevivido cada uno de estos aspectos. Y al final es algo que nos genera cierta confianza a la hora de ver que estas compañías son robustas. Y más allá de esto, también demuestra las barreras de entrada con las que cuentan todas estas compañías. Porque sí es cierto que cuando tienes retornos sobre el capital empleado tan elevados, atraes a la competencia con nuevos jugadores añadiendo capacidad y presionando los precios, lo que al final del día te va a diluir los retornos. Y teniendo un retorno de capital empleado tan alto durante tantos años, incluso décadas, esto demuestra que las barreras de entrada de las compañías son muy altas y muchas veces impenetrables, lo que nos genera confianza a estas alturas del partido de que las compañías van a seguir manteniendo esa escalabilidad y esas barreras de entrada altas que les permitirán seguir componiendo en los retornos que lo han hecho durante los últimos años y décadas. Y finalmente, un poco a modo resumen, vemos un poco las métricas de la cartera, cuál hubiese sido la rentabilidad anualizada de los últimos 3 años, como los 3 años hubiese compuesto el 21%, a 5 y a 10 años. Un poco el retorno del equity, retorno sobre capital empleado, todas métricas muy importantes a la hora de valorar una compañía, sobre todo también el margen bruto, que al final el margen bruto te determinará la capacidad que tienes de subir precios sin impactar a la demanda. Y lo que ha hecho, por ejemplo, que todas estas compañías en un entorno inflacionista hayan mantenido, incluso mejorado su margen bruto y hayan tenido una resiliencia importante, y que el mercado obviamente siguió o volvió rápidamente a valorarlas donde tenía que valorarlas. Más o menos un poco vemos la deuda neta sobre EBITDA, al final está en 0,77 veces, pero cabe resaltar que muchas de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta, y cuando decimos caja neta son muchos, cientos o miles de millones que tienen en caja neta, y que actualmente incluso ante la falta o el nivel de inversión que se pueda reducir o aumentar dependiendo de la demanda, esa caja la puedes poner a trabajar con retornos que no se veían durante los años anteriores. Crecimiento en ventas de doble dígito, un PER forward del 23,4 veces, que al final pensamos que no es un PER forward muy alto, dado las características de estas compañías, siendo obviamente históricamente donde han cotizado y donde usualmente el mercado las valora,
Y finalmente la nota ESG de Clarity, que es sobre 63 sobre 100. Y con esto ya doy paso a Juan para que siga comentando otros aspectos de la cartera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Yo, como ha comentado Kevin, os voy a contar una tesis de inversión, la tesis de inversión de Verisign, que es la última compañía que hemos incorporado a Santa Lucía Quality Acciones, pero antes, bueno, pues os voy a mostrar un par de cosas del fondo y de cómo, de cómo pensamos sobre la valoración y de por qué, pues para nosotros la valoración es muy, muy importante, ¿no? Somos muy sensibles a la valoración, como comentaba Antonio, como ha dicho Kevin también. Y para reflejar eso, pues os traemos este cuadro en donde ponemos los múltiplos soportados por tres de nuestras compañías que tienen un peso relevante en el fondo, que son Google, ASML y L'Oréal. Entonces, bueno, pues ¿qué es esto del PER soportado, no? Pues el PER soportado es el PER al que podríamos haber comprado estas compañías hace 10 años y aún así batir al mercado. El mercado ha rendido pues, en torno al 10% y dices, bueno, pues ¿a qué múltiplo podría haber comprado Google, ASML o L'Oréal hace 10 años para haber batido este 10%, para haber compuesto pues, al 10,35, al 10,5%? Bueno, pues vemos que podríamos haber comprado Google a 50 veces beneficios, ASML a 85 veces beneficios y L'Oréal a 33 veces beneficios, ¿no? Que son múltiplos, bueno, pues que ópticamente son pues tremendamente caros, ¿no? Pero en realidad lo que reflejan estos múltiplos es bueno, pues el verdadero valor que tienen estas compañías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como bien ha comentado Antonio, estas compañías, la realidad es que no cotizan a esos múltiplos. Cotizan a múltiplos que ópticamente también son muy caros, pero en realidad son baratos. El PER actual de Google está en torno a las 21 veces, ASML a 35, L'Oréal a 31. Y bueno, pues cómo han compuesto a lo largo de la historia en los últimos 10 años, pues bueno, pues muy por encima del mercado, ¿no? Ahí vemos que ASML ha compuesto al 28,61%. Y este es el valor que queremos capturar, ¿no? Pues identificar estas compañías en las que esos múltiplos realmente, por la longevidad del crecimiento y por la calidad que tienen las compañías, pues son baratos. Y esto es lo que hacemos, dedicarnos a valorar este tipo de compañías, ¿no? Y valorar la calidad y el potencial de crecimiento y la longevidad de ese crecimiento. Y como ya se ha comentado antes, pues también nos encontramos casos de compañías que están en nuestro universo de inversión, que cumplen con todos los tics de calidad que nos encantan, que son monopolios o oligopolios, que tienen roces muy elevados, crecimiento longevo, pero que si hacemos el ejercicio de valoración, sí nos encontramos con esos múltiplos pues tremendamente elevados que ya no nos permiten capturar ese valor a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues Antonio ha mencionado el caso de Nvidia, es una compañía que nos gusta, prácticamente un monopolio en las últimas tecnologías para el diseño de GPUs y que, bueno, pues que va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años, pero en donde vemos que el múltiplo sí que ya recoge todo ese crecimiento potencial, ¿no? Por muchísimos años. El otro caso es IDEX, ¿no? También está dentro de nuestro universo de inversión. Bueno, pues está en Estados Unidos ya posicionado en el mercado de diagnóstico y consumibles para laboratorios que trabajan con animales, para clínicas veterinarias, y está replicando el modelo que ya ha tenido un tremendo éxito en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Entonces es un caso similar, ¿no? Una posición muy dominante, una calidad extrema, pero que la valoración ya recoge todo ese potencial crecimiento, ¿no? Y bueno, para acabar un poco con la parte del fondo, os traemos aquí el backtest de la cartera. Esto quiere decir que hemos cogido los pesos que tenemos en la cartera y los hemos echado hacia atrás. Los backtests, pues como siempre, no sirven para lo que sirven. La historia nunca nos dice cómo va a ser el futuro, pero bueno, a veces rima, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo los retornos acumulados anualizados desde 2007, ¿no? Desde antes de la gran crisis financiera, pues vemos en ese gráfico lo que nos muestra es que al final los retornos acumulados tienden al roce de la cartera. La línea azul sería el Quality Acciones en este ejercicio de backtest y vemos cómo, bueno, pues después de esa caída en 2008 y 2009 con la gran crisis financiera, que pues en nuestra cartera hubiese sido de algo más del 30%, bueno, pues después va recuperando y al final la rentabilidad acumulada
anualizada, pues tiende al roce de la cartera, al 20%. Y lo vemos igual también pues, con los índices, ¿no? El S&P, que es la línea azul más clarita que está un poco debajo, bueno, pues tiende al roce del S&P, que está ligeramente por encima del 10, y en el caso de las bolsas europeas, pues menos, ¿no? Porque las compañías pues, son de una calidad inferior. Y bueno, esto es como hubiese compuesto en euros. No me detengo aquí porque, bueno, pues es ver lo mismo que en la slide anterior, pero en términos de euros. Y aquí, bueno, pues hemos realizado también un ejercicio de backtest para, bueno, pues para testear cómo se hubiese comportado la cartera en las dos últimas grandes crisis, la gran crisis financiera de 2008 y en el COVID, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, pues que esta cartera se hubiese comportado bien respecto a sus índices, ¿no? Sacando alfas importantes, ¿no? De un 11% en el caso de la gran crisis financiera y de un 9,5% en el COVID, ¿no? Hasta los mínimos del 23 de marzo de 2020. Y luego bueno, estos son los gráficos de ese mismo ejercicio en tabla que hemos visto. Y dos periodos más actuales, que son la recuperación del COVID. Y bueno, pues hemos visto las crisis. Vamos a ver cómo se comportan, cómo se hubiese comportado esta cartera en la recuperación desde los mínimos del COVID. Bueno, pues vemos que el comportamiento hubiese sido también muy bueno, con un alfa del 20% respecto al Morningstar Global Markets, que es nuestro benchmark. Y luego otro periodo que es muy importante para nosotros es cómo se hubiese comportado desde el pico de valoración que se alcanzó en 2021, ¿no? Como sabéis, bueno, pues en ese rebote que hubo después del COVID, bueno, pues sí que encontramos en el mercado valoraciones, bueno, en algunos segmentos un poco, pues bueno, extraordinarias, ¿no? Hubo ciertas burbujas en algunas partes del mercado. Bueno, los tipos de interés habían ido a mínimos históricos, la inflación era muy bajita, pero como sabéis, pues en 2022, bueno, pues todo cambió, ¿no? Los tipos de interés al alza, inflación pues descontrolada. Entonces, bueno, pues en ese periodo, desde el pico del 2021 hasta hoy, ¿cómo se hubiese comportado nuestra cartera, ¿no? Que a priori podría pensarse que, bueno, pues que en ese entorno macroeconómico no es el que más le favorece, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es que a pesar de ello hay un cierto alfa positivo. Prácticamente se hubiese comportado como el S&P, ligeramente positivo respecto al Morningstar Global Markets, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos da un poco señal de esa robustez de la cartera, ¿no? En entornos que podría pensarse que no son los más favorables para este tipo de estrategias. Y con esto cierro un poco la parte de la cartera y lo que vamos a presentaros ahora es VeriSign. Es nuestra última incorporación. Y como siempre, bueno, pues cuando nos planteamos introducir una nueva compañía, pues desde que ha nacido el fondo, esta es la primera introducción, ¿no? Como sabéis, la rotación que podríais esperar en este fondo es muy bajita y, como digo, pues una vez constituido el fondo, esta es la primera incorporación y creemos que es una compañía que, pues, que aporta muchísima robustez a la cartera, ¿no? Entonces, bueno, esta compañía reporta en un único segmento, pero realmente tiene dos actividades que son las que veis ahí. La primera es que, bueno, aporta infraestructura, soporte para el funcionamiento de Internet. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el Internet está soportado por una red de servidores, que son los llamados servidores raíz, que están operados por 13 entidades sin ánimo de lucro repartidos por todo el mundo, ¿no? Y aquí estamos hablando de entidades como puede ser el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el ICANN, que es el regulador americano de Internet, la NASA y luego otras organizaciones pues, similares por todo el mundo, ¿no? En Tokio, Suecia, Londres. Y luego, además de estas entidades un poco sin ánimo de lucro, pues hay dos compañías que son corporates, que son con ánimo de lucro. Una de ellas es VeriSign y VeriSign opera dos de estos 13 servidores raíz. Bueno, pues como podéis pensar, lógicamente es una actividad tremendamente crítica porque es la actividad que soporta todo Internet, ¿no? Y realiza esos procesos llamados DNS que pasan, bueno, pues lo que hacen es descifrar cuando tú metes una web www.amazon.com, pues lo pasa a ese lenguaje informático para que, bueno, pues para que Internet funcione, ¿no? Entonces esto, pues una actividad tremendamente crítica que VeriSign no monetiza. Entonces aquí, bueno, ¿no? Pues un poco sorpresa. Oh, entonces, ¿para qué, no? Si no monetiza este negocio, bueno, pues ¿para qué? Para poder operar la otra actividad que realiza, que es lo que realmente nos gusta de esta compañía, ¿no? Que es el monopolio global y además es un monopolio contractual, ahora lo explicaremos, que ofrece servicios de registro de dominios.com y .net.
Los dominios .com y .net representan más del 50% del total de dominios en el mundo. Sabéis que luego pues, hay otras muchas. En el caso de España, pues .es o .info, .org, pero estos dos, .com y .net, son más del 50% del total. Entonces, aquí me gustaría detenerme a explicar una cosa, que es la diferencia entre operar el registro, es decir, que es lo que hace VeriSign, que opera ese registro de dominios, y otra actividad que son los registradores, ¿no? Cuando yo me quiero comprar un dominio y quiero poner, pues he montado un negocio y quiero poner pues, santalucia.com, ¿no? Bueno, pues voy a alguien que me ofrezca un paquete de servicios que me permita crear la web, registrar el dominio, a lo mejor me ofrece unas soluciones de Office, un correo electrónico, y bueno, pues me hace una oferta monetaria, y uno de esos servicios que me da es el hecho de tener una web, que es un .com en este caso, ¿no? Bueno, pues de todo lo que yo pague, hay una cantidad de dinero que va a ir a VeriSign, porque VeriSign es el que opera ese registro, es el que dota de seguridad y, bueno, pues como ponemos ahí, opera el registro autoritativo de los dominios .com y .net, que además soportan la mayor parte del e-commerce mundial, ¿no? Porque los corporates que quieren vender online, pues normalmente suelen ser .com, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues, vale, ¿y cuál es el modelo de negocio? Pues aquí está realmente lo atractivo, ¿no? VeriSign tiene firmado con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con su segmento de telecomunicaciones, y con ICANN, que es ese supervisor que hemos comentado antes americano que supervisa y regula Internet. Bueno, pues tiene firmado unos contratos a 6 años para mantener el monopolio de esos registros, .com y .net, ¿no? Y esos contratos lo que dicen es que los precios son ajustables un 7% anual durante los últimos 4 años del contrato para los .com y un 10% durante los 4 últimos años de contrato para .net. Es decir, que de los 6 años de contrato, durante 4 puede subir un 7% anual los precios en el caso de .com y un 10% anual en el caso de .net. Es decir, por contrato, con unas entidades y unas contrapartidas de tremenda fiabilidad, como es el Departamento de Comercio de Estados Unidos, pues, bueno, pues eso es lo que está firmado, ¿no? Y además, muy importante, los contratos tienen presunción de renovación. Es decir, que cuando pasen otros 6 años, pues otros 6 y otros 6 y otros 6, ¿no? Y los precios se van ajustando a ese ritmo. Y hay una, bueno, pues, ¿qué es lo que le limita a VeriSign o con qué le limitan para poder firmar esos contratos? Bueno, pues con que no puede integrarse verticalmente, ¿no? Antes decíamos que yo, para abrir una página web o posicionarme en Internet, puedo ir a un GoDaddy o a un Shopify para, bueno, pues para que me hagan una oferta de servicios. Bueno, pues VeriSign no puede comprarse a GoDaddy o a Shopify, ¿no? No puede integrarse verticalmente. De hecho, no es del todo así, porque puede comprarse hasta un 15% de una compañía de este estilo. No lo va a hacer porque no tiene ningún sentido y porque lo que tiene, el negocio que tiene, ya es suficientemente robusto, resiliente y atractivo. Bueno, ¿qué riesgos vemos en esta compañía? Bueno, pues riesgos que son más teóricos que reales. El riesgo, pues, más, bueno, pues que sería catastrófico, sería que, pues, que le quiten el contrato, ¿no? Y que dentro de 6 años aparezca alguien y le sustituya a VeriSign, ¿no? La probabilidad de esto no es que sea baja, es que es, pues, prácticamente nula, ¿no? Porque no hay nadie que tenga las capacidades, no ya de infraestructura de hardware, sino de software, para hacer esto. Y nadie va a presentarse para sustituir a VeriSign, ¿no? Es algo que tendría un impacto muy grande, pero que no va a suceder, ¿no? Bueno, ataques informáticos, esto siempre sucede, pero la fiabilidad de los servicios que presta VeriSign está en el 99,99%. Entonces, bueno, pues es una de las cosas por las que VeriSign es capaz de renovar todos los contratos, ¿no? Porque ha demostrado que es capaz de hacer frente a este riesgo informático, ¿no? Y cambiar eso, dar entrada a un jugador nuevo con el que no tienes ninguna fiabilidad, pues es impensable, ¿no? Y luego, bueno, pues el riesgo de verdad, ¿no? El riesgo que quizás pues en el que nos debemos de tener y debemos tener siempre presente, ¿no? Que es el riesgo de los productos sustitutivos al e-commerce, ¿no? Esto es, pues, que realmente las empresas no quieran posicionarse en Internet vía una web y que lo hagan, pues, a través de apps o directamente, pues, se pueda comerciar a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto es material y tiene cierta probabilidad, ¿no? Aquí el riesgo, insistimos, es que de alguna manera el número de páginas web empiece a caer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que la probabilidad es baja. ¿Por qué? Porque
bueno, vuelvo un poco a lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuando uno se quiere posicionar en Internet, contrata una serie de servicios, un paquete que incluye muchas cosas, desde el hosting de la web hasta el diseño de la propia web, pues correo electrónico, bueno, una serie de cosas, ¿no? Un paquete Office, etcétera. Y realmente el coste de la web es irrisorio, ¿no? Estamos hablando de que realmente de todo un coste que a lo mejor puede ser de 400, 500 euros en media, que es las cifras que está dando GoDaddy, para todo el paquete de servicios, pues $8, 8,97 creo que es, van a VeriSign, ¿no? Que es el coste que tiene de mantener esa web, que hay que pagar anualmente, ¿no? Entonces, realmente es un coste muy bajito, ¿no? Al final, el hacer la web, no hacerla, sino porque luego tendrás que tener un diseñador, etcétera, pero mantenerla es un coste pues, muy bajito, ¿no? Con lo cual, por eso pensamos que pues, bueno, pues que es prácticamente un must, ¿no? Cualquier comercio que se quiera posicionar online, pues tener una web. Vale, aquí es un poco la segmentación regional. Esto es un negocio claramente de mercados desarrollados. Estados Unidos representa el 66% del negocio para VeriSign, con lo cual, pues bueno, eso nos da también, pues bueno, nos hace pensar bien de la compañía, sobre todo de cómo evolucionar el volumen de negocio. Allí en Estados Unidos el dominio.com es todavía más dominante. Y, por ejemplo, bueno, pues si vamos a ver un poco la exposición a China, pues es muy bajita, ¿no? Del 7%. Con lo cual, un negocio de mercados desarrollados. Y ponemos abajo la exposición que tiene a GoDaddy, ¿no? Que le he ido mencionando, es un registrador que ofrece servicios, bueno, para posicionarse online y representa un 32% de las ventas. Entonces, bueno, podríamos pensar que es un riesgo material, ¿no? A añadir a la lista anterior que hemos comentado. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque una vez una persona tiene una página web, si se quiere ir de GoDaddy a otro lado, pues se irá a otro lado, pero desde ese otro lado tendrá que pagarle también a VeriSign y eso es siempre así. Aunque GoDaddy, pues por lo que sea, pierda cuota respecto a Ionos o respecto a algún jugador disruptivo o a Shopify, da igual, eso a VeriSign le da absolutamente lo mismo, porque esté donde esté el cliente final, le va a tener que pagar a VeriSign, que como decimos es un monopolio global contractual, esos 8 o 9 dólares. Bueno, pasamos ya un poco a las métricas financieras. El tamaño de esta compañía es relativamente pequeño, ¿no? Tiene un EBIT de 1 billón, beneficio operativo de 1.000 millones. Y el CAPEX que tiene que hacer anualmente es muy bajito, 45 millones y prácticamente pues eso, de mantenimiento de los servidores y un poco más, ¿no? La conversión a caja es excepcional, del 85%. Entonces, bueno, creemos que en 2023 va a hacer en torno a 900 millones de dólares de free cash flow para el accionista. Y en la parte derecha vemos la parte de balance, ¿no? Y esto es muy relevante en esta compañía. Bueno, pues el balance es bastante curioso. Es muy pequeño. El equity, como veis ahí, es negativo. ¿Por qué? Porque en los últimos años se han dedicado a comprar pues, de manera muy agresiva sus propias acciones. No reparte dividendo y la manera que tiene de retribuir al accionista es comprar sus propias acciones. Esto lo que te lleva es a que contablemente pues, tengas un equity negativo de 1,6 billón que no tiene nada que ver con nada negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Con una recompra de acciones muy, muy agresiva. La deuda neta es muy pequeñita, es 0,8 billón por debajo de una vez EBITDA y el total de activos es 1,7 billón y prácticamente la totalidad de los activos es caja y bonos, ¿no? Activos monetizables. Con lo cual, bueno, pues el capital invertido es muy bajito, ¿no? Y las métricas sobre capital invertido, tanto ROCE como cash flow, el retorno del cash flow sobre capital invertido, que os pongo ahí del 112%, pues muy bajito. Y aquí un pequeño apunte más técnico, este 112% sale de ajustar un poco la cifra, porque si coges el free cash flow entre invested capital te sale 150%, ¿no? Pero bueno, eso, un pequeño matiz es que el equity es negativo. Entonces, bueno, si lo hago sobre la deuda neta, por quitar ese efecto contable de tener un equity negativo por la recompra de acciones, pues bueno, es la cifra que veis ahí de 112% de cash flow return. Con lo cual, bueno, resumen final, infraestructura no replicable, las barreras de entrada son infranqueables, los contratos se van a seguir sucediendo en el tiempo. Y los retornos sobre el capital son muy altos, superiores al 100%, un margen operativo superior al 65% y conversión a caja muy, muy elevado, porque bueno, pues las inversiones que hay que hacer son muy bajitas, sin apenas deuda, crecimientos sólidos, creemos que va a crecer
ponemos ahí superior al 5%, pero eso prácticamente es simplemente lo derivado de las no negociaciones, lo que pueden subir en precios de manera contractual, ¿no? Creemos que además va a haber un crecimiento de volúmenes porque, como se ha venido demostrando en los últimos años, el número de dominios .com y .net sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que va a ser bastante superior al 5% el crecimiento. Muy bajas necesidades de CAPEX y la recompra de acciones sostenida en el tiempo. Todo esto pues, nos lleva a una rentabilidad del flujo de caja para el accionista en 2023 del 4%, algo superior en 2024 porque la compañía va a crecer, que nos parece una valoración para este modelo de negocio tan robusto en un monopolio global contractual muy atractiva. Y bueno, estamos aquí una ficha. Este es el modelo de ficha que hemos elaborado. Tenemos este modelo resumen de ficha para todas las compañías de la cartera, en donde bueno, pues podéis ver ahí de un vistazo un resumen general de todo lo que os he ido contando. Y con esto ya pues creo que pasamos al turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, Juan. Nos han llegado un par de preguntas. La primera es, bueno, pues con los índices de renta variable creciendo a doble dígito, si veis, bueno, momento para invertir ahora en el fondo. Vale, pues la contesto yo. Bueno, no sabemos qué van a hacer las bolsas mañana, ni en el próximo año, ni en los próximos 6 meses. Sí sabemos que a largo plazo las bolsas van a rentar en el entorno del 10% que han rentado siempre. Bueno, y nosotros pensamos que esta cartera específicamente lo va a hacer mejor. Entonces, para un inversor a largo plazo, realmente que hayan subido las bolsas, no sé cuánto llevan este año, pero sí más de un 10%, pues es indiferente, ¿no? Porque si realmente está invertido en bolsa para el plazo que pensamos que debe estar invertido, que siempre es superior, siempre es superior a 3 años, pero idealmente superior a 5 años, pues su rentabilidad, su anualizado, tenderá a ser de ese 10%, salvo que, bueno, pues invierta en un momento de burbuja absoluta, ¿no? Pero no estamos ahora mismo ahí con los múltiplos a los que están cotizando los índices en este momento. Entonces, bueno, pues pensamos que realmente para un inversor en bolsa que piensa en el largo plazo, lo que haya hecho la bolsa en el pasado, lo que haya hecho la bolsa este año, da igual y debe estar invertido en bolsa. Muchas gracias, Antonio. Nos preguntan por el patrimonio, el volumen del importe invertido en el fondo. A día de hoy estamos cerca de en torno a unos 38 millones, ¿vale? Os recuerdo que bueno, el fondo se ha lanzado a finales del mes de marzo, con lo cual, bueno, pues y estamos, bueno, entre la aprobación de CNMV y demás, pues estamos empezando a comercializarlo hace muy poquito, ¿no? Así que, bueno, pues estamos en ese volumen. Ahí hay una parte importante del balance de la compañía de seguros y otra parte, pues en gran parte de otros clientes institucionales y algo a través de la red comercial. Nos preguntaban también por las comisiones, que yo creo que es un punto positivo. El fondo tiene 2 clases, la clase A, que es la clase limpia o institucional también, y la clase B, que tiene retrocesión. La clase limpia, la A, tiene comisión fija del 0,60 y luego tiene una comisión de éxito del 6%. La comisión de éxito es siempre en alfa positivo frente al índice de referencia, es decir, cuando yo lo he hecho mejor en un mercado negativo, si la rentabilidad ha sido negativa, aunque lo haya hecho mejor que el índice, no hay comisión de éxito. Y tiene un watermark, es decir, la marca de agua cada 3 años se resetea, ¿vale? O sea, no se evita el cobrar dos veces sobre la misma subida, como es lógico. Y luego la clase con retrocesión, pues ahí tiene un 2% y dependerá también de la comisión de la retrocesión que tengáis con el depositario que operéis, ¿no? Y luego, a ver, nos preguntan también cómo podría afectar una posible recesión y una bajada de tipos de interés en los próximos años a este tipo de compañías. Perfecto. Pues bueno, no sabemos si va a haber una recesión tampoco. Bueno, técnicamente en Europa ya estamos en recesión, al parecer. Bueno, nosotros pensamos que este tipo de compañías, sobre todo por el crecimiento estructural de largo plazo que hemos visto, que ha detallado muy bien Kevin, pues pensamos que deberían hacerlo bien y que sus negocios deberían ser capaces de crecer
cómputo general de la cartera, ¿no? Habrá alguno que no, pero como cómputo general de la cartera pensamos que los negocios deberían ser capaces de crecer incluso en una recesión, salvo que sea extremadamente profunda, que bueno, pues es algo que yo particularmente no veo. Y claro, bueno, pues si bajasen los tipos de interés, en teoría, negocios donde bueno, pues, están más afectados o compañías que están más afectadas por ese equity duration, ¿no? Pues deberían hacerlo muy bien. De hecho, bueno, yo estoy bastante convencido que en una caída de mercado este fondo lo haría bastante mejor, simplemente por la naturaleza y la calidad de los negocios que estamos invertidos, ¿no? Esa posición dominante en estructuras de mercado oligopolísticas pues va a hacer que sean capaces de mantener mucho mejor sus cuentas y el beneficio por acción que lo que ocurriría en otros negocios, en otro tipo de compañía. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. En cualquier caso, si os surgen posteriormente, pues nos escribís un correo y os las contestamos encantados. Así que bueno, nada, deciros que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Os mandaremos la presentación, ¿vale? Para que la tengáis, si queréis volver a revisar alguna cosita, y también os mandaremos la grabación del webinar de hoy. Y lo dicho, pues esperamos que os haya resultado interesante. Es una estrategia, bueno, pues pionera en España, ¿no? Tenemos muy poquitos fondos que hagan lo que hacemos nosotros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos.